Saludos amigos, bienvenidos al mini-MOOC denominado Estadística, la necesidad de trabajar con datos. Espero que el mismo sea de mucho provecho y cumpla con las expectativas planteadas por usted. Vamos a iniciar analizando la importancia de los datos para favorecer la comprensión del entorno. La estadística es una disciplina aplicada. Su razón de ser se vincula con el análisis de la información que producimos al interactuar con el contexto. Desde la prehistoria, el ser humano se vio en la necesidad de buscar estrategias para representar el contexto, específicamente en aquellos aspectos que formaban parte de las necesidades cotidianas para la sobrevivencia. Por ejemplo, se han encontrado múltiples representaciones por medio de las cuales se cree que nuestros antecesores llevaban la cuenta del ganado, la caza u otras actividades cotidianas. Del mismo modo, las primeras civilizaciones dejaron fehacientes registros de diferentes estrategias que utilizaban para la recolección de datos que eran de importancia para su sobrevivencia y el éxito de sus poblaciones. Por ejemplo, los babilonios grababan pequeños envases moldeados en arcilla para recopilar datos sobre agricultura y comercio. En Egipto se llevaba el registro de datos sobre población y riqueza. Por su parte, los griegos efectuaban censos periódicos con propósitos tributarios, sociales y militares. El Imperio Romano recopiló gran cantidad de datos sobre población, superficie y renta de sus territorios. La generación de datos sobre población y agricultura es una tradición milenaria en China, mientras que en América, entre muchas otras culturas, los incas realizaban actividades comerciales que les obligaba a tener un registro diario de ellas. Para simplificarlo, adoptaron un sistema contable. Como las anteriores, todas las civilizaciones y culturas han tenido esta necesidad de recopilar, organizar y representar los datos que suministran información sobre su quehacer, siendo esto las primeras huellas de la estadística. De este mismo modo, en el siglo XVI, debido a uno de los brotes de peste en Europa, el gobierno inglés comenzó a publicar datos semanales sobre decesos. Se crearon así las llamadas cuentas de mortalidad, que contenían datos sobre nacimientos y defunciones por sexo. Con esta información, en 1662, un mercader londinense llamado John Brown publicó un documento en donde trataba de encontrar la influencia que ejercían las causas naturales, sociales y políticas sobre las defunciones y los nacimientos. El trabajo de John Brown se puede considerar como el punto de partida de la estructura actual de la estadística. Es a partir de este momento en que la disciplina inicia su desarrollo, el cual estaba destinado inicialmente a la descripción de diferentes fenómenos sociales, políticos, económicos y militares. A finales del siglo XIX, esta nueva disciplina entra en una nueva fase de su desarrollo con la generalización del método para estudiar fenómenos en las ciencias naturales y sociales. Francis Galton, Karl Pearson y Jerzy Neyman se pueden considerar como los padres de la estadística moderna, debido a que a ello se debe el paso de una estadística deductiva que estaba hasta esa época a una estadística inductiva. Pero el verdadero desarrollo de los fundamentos de la estadística actual los vino a complementar Ronald Fisher, quien se interesó por la investigación en bioestadística y en genética de poblaciones, mediante la implementación de los métodos inferenciales que se utilizan todavía hoy día en la investigación científica. Con los nuevos procedimientos generados en esta etapa, fue posible que, a partir de los resultados descriptivos de una muestra aleatoria y el uso de las probabilidades, se generalizaran los resultados muestrales hacia la población que dio origen a los datos. Esto le abrió la puerta a la disciplina para convertirse en un pilar fundamental del desarrollo científico y tecnológico del siglo XX y lo que va del XXI. De acuerdo con lo anterior, ha quedado en evidencia que el ser humano ha tenido y seguirá teniendo la necesidad de recolectar datos que le ayuden a comprender su entorno. Pero, ¿qué hay detrás de los datos que los haga ser merecedores de tanta relevancia? Los datos, en el proceso de registrar la información del entorno, registran también una particularidad que es innata a todo lo que existe. Y es que, en general, lo diferente, lo variable y lo cambiante es una característica que sobresale de todas las cosas. Aún en aquellos casos en que observamos criaturas o objetos aparentemente iguales, siempre es posible encontrar pequeñas diferencias. Según estudios físicos, no hay docentes, animados o inanimados, exactamente iguales. Aún descendiendo a niveles atómicos se han encontrado diferencias. De este modo, algunos dicen que la mayor constante en el mundo se puede definir diciendo que nada es constante, todo es cambiante y variable. Sin embargo,
Esta variabilidad es el componente esencial para el desarrollo de la vida. Al respecto, Darwin indicó: el cambio es el resultado del proceso de selección natural. Este proceso consta de dos fases. La primera es la producción de variabilidad en cada generación, siendo la segunda la selección a través de la supervivencia por medio de la lucha por la existencia. En este sentido, el ser humano debe estar preparado para tomar decisiones a partir de información variable, parcial y en condiciones de incertidumbre. La estadística es entonces la disciplina científica que fue creada para describir y analizar la variabilidad, de modo que les sea posible a las personas tener argumentos sólidos al momento de tomar decisiones basados en información variable e incierta. En síntesis, la estadística ha surgido para llenar una necesidad humana sobre la comprensión de la información que suministran los datos que están en nuestro entorno. Queda en evidencia que la unidad básica de los estudios estadísticos son los datos y que la estadística tiene como propósito generar estrategias para hacer comprensibles los patrones de variabilidad de estos datos, para descifrar el mensaje que, en conjunto, ellos nos comunican sobre el contexto que les dio origen y así favorecer la resolución de problemas y la toma de decisiones a partir de este mensaje. Entonces, desde el punto de vista didáctico, las diferentes técnicas estadísticas no pueden verse como un fin en sí mismas, sino como un medio para lograr este propósito. La enseñanza de la estadística debe focalizarse hacia su uso como herramienta para resolver problemas o analizar fenómenos mediante el análisis de datos en diferentes contextos, tal como se postula en el currículo vigente. De este modo, los invito a aprovechar al máximo los recursos que les ofrecemos en procura de mejorar la labor docente en relación con la enseñanza de la estadística. Hasta pronto.